Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Aries. Hola Aries, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo aquí una vez más contigo en esta cita imperdible, semanal, para ver cómo están esas maravillosas energías de mis preciosos arianos. Venga, Aries, soy tu amiga Jenny de Sol Tarot y vamos a conectar contigo, Aries. Esta semana tienes la gran sacerdotisa, los misterios de los ojos de Isis. Wow, Sagitario. Sí, me vibra mucho Sagitario porque esta carta representa mucho lo que es la energía de Sagitario. Aries, esta semana puro fuego, ¿eh? Tú eres un signo de fuego. Semana importante para ti. Vamos a ver esta hermosa carta aquí, esta carta oráculo. Y ya vamos a ir, a medida que se va desempeñando la lectura, vamos a ir hablando de las energías que se van a ir manifestando. La gran sacerdotisa, los misterios de los ojos de Isis. Esta semana tú vas a estar viendo las cosas desde una perspectiva bastante acercada a lo que son tus energías, Aries. Sí, señor. Vas a estar muy impetuoso, vas a estar muy fogoso, vas a estar bastante, sí, por así decirlo, intimidante. Pero ese nivel de agresividad que suele tener Aries, ese nivel de impulsividad que Aries muchas veces cae en lo que es el actuar sin pensar, ¿no? Esta semana lo vas a llevar muy controlado. Tienes en ti una energía maravillosa que te va a acompañar durante toda esta semana y espero que por siempre. Esta energía a mí me encanta porque esto es mucha sabiduría. Esta es la suma sacerdotisa del Imperio Egipcio. Mira, ya vamos a hablar. ¿Cómo estás? Ya te voy a ir contando. Que me pongo a hablar y después no paro. Me encanta esta energía para ti, Aries. Entiendo la razón de ser de esta maravillosa energía que te ha salido a ti. ¿Por qué? Porque muchos de mis amigos arianos han estado o pueden estar viviendo un momento en el que se han sentido como apagados, como que intentaron apagar el fuego de Aries, como que algo o alguien los hizo sentir un poco minúsculos. Aries, te voy a decir una cosa, tu energía es muy potente, tú tienes una potencia energética muy grande. Por favor, nunca lo olvides. Todo aquello que te quiera minimizar, que te quieras opacar, que te quiera bajar tus niveles de vibración, no lo permitas, porque me están diciendo tus seres guías espirituales y los míos que no dejan de ser pruebas para avanzar en el camino. Si bien es cierto que puede ser que te vayas a tomar un tiempo de introspección, de descanso del guerrero, de pensar las cosas, pero es que tu fuego interno no lo puede apagar nada ni nadie, Aries. No lo permitas. Mira, aquí, 8 de bastos, lo voy a voltear al derecho para ti. Son comunicaciones que te llegan ya instantáneamente. Aquí tú estabas esperando como un visto bueno, como que algo o alguien diera un fallo en una circunstancia en la que tú has estado involucrado, que te ha estado quitando un poquito el sueño. Aries, déjame decirte que no te preocupes. Tú tienes una guía espiritual ahora mismo muy fuerte, muy potente, muy bonita, muy tuya. También me están diciendo que puede ser que muchos de mis amigos arianos estén en un momento como de que no pueden conciliar el sueño, porque quizás estés pensando mucho en una decisión que tomaste en un pasado no muy lejano, y que te pueda estar quitando el sueño. Cosa rara para Aries, que me suena a mí, para Aries es muy raro que un Aries se arrepienta de una decisión que ha tomado. Pero déjame decirte que te va a llegar enseguida la información de que lo has hecho bien. No te sientas culpable, por favor. No te me sientas culpable. Mira, reposa en la calma de tu conciencia. Tu mejor almohada
es tu conciencia. Reposa tranquilo que lo has hecho bien, no hay problema. Tú todo lo que haces, lo que has estado haciendo y lo que vas a hacer, lo haces desde una profunda sabiduría y protegiéndote a ti y protegiendo a los tuyos, protegiendo tus intereses. Sí, señor, reina de bastos. Mira, dos reinas muy fogosas, muy potentes. La reina de tu palo, la del palo de fuego, la reina de fuego, reina de bastos, te dice que este momento de introspección, de dudar, de no saber si lo hiciste bien, ya llega a su final. Mira, Aries, te voy a decir algo. Puede que resuene contigo, puede que no. Esto es una lectura muy general, independientemente. Si resuena contigo, pues bien, y si no, déjalo libre al universo. Para otro Aries será. Pero aquí yo estoy viendo a un amigo, una amiga de Aries, que tuvo que tomar una decisión no porque quería hacerlo, sino porque se sintió como comprometida a hacer algo. Pero independientemente de esto que te vistes comprometido a hacer, diste un paso muy sabio, diste un paso bastante acertado a lo que te convenía a ti, no solamente a ti, sino a los que te rodean. Aries, qué belleza. Como siempre, protegiendo a la manada, Aries. Pero sí es verdad que te ha generado bastantes dudas. Fíjate algo, aquí salió lo que yo estaba esperando. Mira, aquí está el ladrón de emociones, aquí está la persona que te ha dado como que un vuelco a la energía, como que te robó tu energía, te quitó fuerzas, te quitó ganas. Porque si no te has enterado de una circunstancia, estás próximo a enterarte. Vamos a barajar un poquito más aquí. Aquí todo sale a la luz. Mira, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y tú lo sabes muy bien. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Rey de copas, caballero de espadas y la muerte. En el fondo de la baraja, reina de copas. Rey y reina de copas imperan en esta lectura. Pareja del palo de copas, palo de aguas. Aquí alguien te robó lo que es el sentimiento, el cariño, te traicionó. Aquí estoy viendo manipulaciones energéticas a un nivel bastante profundo. Aquí se te pudo haber estado engañando, se te pudo haber estado quitando hasta la paz. Sí, señor, sí, señor. Aquí para muchos de mis Aries, y aquí me detengo porque esto es muy importante para decirlo. Mira, fíjate algo, Aries. Esta lectura me está diciendo que tú vas a descubrir, si es que ya no lo descubriste, una energía bastante potente que te estuvo manipulando. Cosa difícil manipular a un Aries. Pero tú esto lo descubres y sales a la luz. Esto sale a la luz y te enteras de situaciones bastante comprometedoras. Tú vas a tener la fuerza suficiente, emocional, vas a tener el poder de actuar convenientemente a tu favor y para lo que te rodean. Cuidado, que tenemos aquí arcano mayor número 13, primer arcano mayor que sale y nada más y nada menos que es el arcano mayor de la muerte. Esto va a ser un antes y un después para muchos de mis amigos de Aries, sí, señor. Aquí yo estoy viendo energías bastante fuertes, bastante potentes en las que están involucradas amistades están involucradas. Personas muy cercanas, muy allegadas a ti, que puede ser que desde hace mucho tiempo tú has estado como vislumbrando, como viendo que no les dabas mucha, como que no te sentías muy a gusto, pero te podía la parte sentimental, sí, señor. Sí, señor. Wow. Yo esto lo quiero despejar nada más y nada menos que con la baraja española. Vámonos a los clásicos. Porque cuando yo veo este tipo de cosas, la baraja española pues es muy clara, muy tajante, muy sincera. Ella no miente, aquí se atravesó una carta. Sí, señor. Aquí tenemos el 11 de copas, caballero de copas. Aquí viene algo, una notificación muy veloz, de una manera muy veloz. Estoy viendo en que te puedo decir hasta ahora mismo las características. Esto no va a resonar con todos, por supuesto que no. En el fondo de la baraja tenemos el as
de espadas. Mira, tú vas a cortar por todo, por toda la línea con esta situación. Y te voy a decir quién es la... Mira, aquí me están saliendo, esto por supuesto que no va a ser dirigido a una persona, a todos. Esto va dirigido a un grupo muy pequeño de mis amigos de Aries. Te voy a decir algo, una persona en tu círculo laboral, una persona que trabaja contigo de mucha confianza, ha estado haciendo jugadas a tus espaldas. Tú lo has descubierto, tú te has dado cuenta, en un momento no supiste cómo hacer, cómo actuar, recibes notificaciones, te enteras de este panorama, te molestas, te sientes mal, hasta podemos decir que te deprimes. Esta persona, las características físicas pues prácticamente las tengo claras, pero como no encajan con todos, porque es imposible, no les voy a decir. Pero sí, esto te llega en un momento adecuado a tu vida para que abras los ojos, para que te des cuenta de que no todo lo que brilla es oro, Aries. ¿En qué momento apagaste las alarmas? ¿En qué momento apagaste las alarmas con esta circunstancia? Vamos a sacar una carta de este oráculo para esclarecer un poquito más esta circunstancia. Te dice, número 10, puede ser que sea muy importante para ti. Siente la fuerza de la sangre y de los antepasados. No estás solo. No estás solo. Claro que no. Invoca tu energía ancestral. Invoca la potencia de tu fuego ancestral. Por eso eres fuego. No en vano has nacido bajo el fuego de un ariano. Hasta se me corta la garganta, fíjate. Invoca tu fuerza ancestral. Invoca a tus seres guías de luz, para que te libren y te protejan de todo mal, para que te libren de personas malintencionadas que puede ser que estén en tu entorno, pero que tú ya lo sabes. Aries, qué potente lectura. Me gusta mucho estar aquí contigo. Estoy guiada a sacar una carta de este tarot, oráculo tarot de Avalon. Este mensaje imposible que resuene con todos mis arianos, pero sí siento que va dirigida a un grupo en particular. Tenemos aquí el dragón, poder y fuerza. Los animales guías de Avalon. Mira, ¿qué más dragón que tú, Aries? Tú eres un dragón, tú eres puro fuego. Desde un principio me lo dijo la gran sacerdotisa de los misterios de los ojos de Isis. Eres un dragón, eres fuego puro, fuego vivo, contigo nada y nadie puede, a no ser que tú lo permitas, por supuesto. Y tú tonto no eres, tú tonto no eres. Tú aquí estás viviendo un momento de despertar bastante grande, bastante fuerte. Ariano, Ariana, recupera tu poder. Si es que en algún momento lo cediste. Si es que en algún momento lo cediste, lo recuperas. Wow, Aries. Gracias por estar conmigo, gracias por compartir este momentico de lectura, este tiempo de vida. Si resonó contigo esta lectura, dame un like, suscríbete y comenta. Me encantaría mucho leerte. Gracias por estar y hasta la próxima semana.